Amén. Proverbios 28:13, entonces, lo leemos todos juntos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará. Está la iglesia, ¿no? Amén. Lo leemos todos juntos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muchas veces como hombres y mujeres, o sea, como seres humanos, nosotros entendemos la voz de Dios, escuchamos la voz de Dios claramente cuando Dios nos dice que dejemos de hacer algo o que no hagamos, ¿cierto?, lo que nosotros pensamos hacer. Pero llegado el momento en que nosotros tenemos que cumplir esa palabra que Dios nos dijo, no lo hacemos y nos dejamos llevar muchas veces por las circunstancias o por las palabras de otras personas que dicen hablar en nombre de Dios. Otras veces, nosotros nos queremos muchas veces adelantar a las promesas de Dios, queriéndolo como darle un empujón, ayudarle al Señor, como si Dios necesitara ayuda de nosotros para hacer algo. Y esto también muchas veces causa en nosotros que provoquemos y actuemos en desobediencia delante de nuestro Dios. Tomar decisiones importantes sin detenernos a considerar las consecuencias que nuestras decisiones pueden tener sobre nuestra vida espiritual y sobre nuestro entorno es peligroso y poco sabio, pero eso es exactamente lo que muchos de nosotros hacemos cada día. Y en su gran mayoría, nosotros lamentablemente terminamos, valga la redundancia, lamentando las decisiones que hemos tomado, pero ya es demasiado tarde para evitar sus consecuencias irrevocables. Los sueños y las esperanzas han sido derrotados, han sido destruidos y no se puede dar marcha atrás. Eso fue exactamente lo que le sucedió a la primera pareja que desobedeció, ¿cierto?, en el huerto del Edén, como lo vemos en el capítulo 3 del libro de Génesis. Todas nuestras acciones tienen consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Buenas o malas. Es por eso que debemos nosotros considerar antes de tomar una decisión las ramificaciones, el impacto que nuestras decisiones pueden tener en nuestras vidas. Y la historia de la desobediencia de Adán y de Eva en el libro de Génesis, como les decía, advierte entonces las consecuencias de ignorar a Dios y sus mandamientos y de decidir ceder ante las tentaciones. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado de Adán y de Eva? En primer lugar, los puso en conflicto con la naturaleza. Por el pecado de Adán dice la Escritura que la tierra fue maldecida. Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19. Ya no podía disfrutar de la productividad del Edén, sino que tendría que lidiar con los espinos y con los cardos para poder obtener el alimento. Como resultado de su pecado, obviamente, Dios le dijo a Eva que los dolores de parto se multiplicarían y todo este orden natural lamentablemente fue cambiado después de haber pecado y la vida no fue tan fácil como lo era hasta ese momento. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Puso también un conflicto entre sí, porque después de haber comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, como lo dice la Escritura, los ojos de Adán y de Eva fueron abiertos y se dieron cuenta de su desnudez. Algo murió en su ser espiritual y ellos comenzaron a verse de manera diferente. Trataron de cubrir sus cuerpos con hojas de higuera e inútilmente intentaron esconderse. Alabado sea el nombre del Señor, de Dios. Luego, cuando el Señor les pregunta acerca de su pecado, bendigo, Adán culpa a Eva y Eva hace lo mismo con la serpiente. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. La relación que tenían entre ellos cambió para siempre, como consecuencia del pecado. Los puso también en conflicto con Dios. Antes de pecar, Adán y Eva amaban al Señor, pero después sintieron miedo y trataron de ocultarse, Génesis 3 del 7 al 8, de su presencia como consecuencia de la vergüenza y de la culpabilidad. Solo una mordida al fruto prohibido arruinó toda su existencia, incluyendo la relación con su Creador. La desobediencia de Adán y de Eva, el pecado de Adán y de Eva trajo maldición a la tierra, dificultad para saciar las necesidades, dolor
y sufrimiento y eventualmente la muerte. Quedaron separados del Señor espiritual y físicamente porque el Señor los echó fuera del Edén. También puso en conflicto la humanidad, en conflicto con Dios. Génesis 3, 22 al 24. La desobediencia de Adán y Eva les costó su futuro. Fueron expulsados por Dios del Edén para que no comieran del fruto de la vida, sino que vivieran en su condición pecaminosa y separados de Él por el resto de sus días. Sin embargo, Dios en su misericordia, ¿cuántos creen que Dios es misericordioso? Amén. El Señor les proveyó la piel de un animal que había sacrificado para demostrarles que solamente el perdón podía obtenerse con el derramamiento de sangre. Y esto fue símbolo de lo que Dios haría al enviar a su Hijo a morir a la cruz para pagar con su muerte el castigo del pecado de toda la humanidad. Y damos gracias al Señor por aquello. Amén. Adán y Eva fueron perdonados por medio de la fe en la promesa de Dios relacionada con el derramamiento de sangre, pero sufrieron obviamente las consecuencias por su pecado. Tuvieron, como les decía hace un momento atrás, tuvieron que irse del Edén, tuvieron que sudar para ganarse el sustento diario y tuvieron que vivir con esa naturaleza pecaminosa. No obstante ello, el pecado siguió creciendo en el paso del tiempo y al llegar a los días de Noé, la maldad de los hombres y las mujeres, dice la Escritura, iba en aumento y siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. La Escritura nos dice que solo Noé halló gracia ante los ojos de Jehová porque era un hombre justo que caminó con Dios, y todas las demás personas, con excepción de Noé y su familia, perecieron en el diluvio. El pecado, por lo tanto, es progresivo en su naturaleza y se intensifica con el paso del tiempo. Primero, Eva pecó al comer del fruto. Luego, Eva le da a su marido, quien también lo comió. Y después el pecado pasó también a toda su familia, trayendo como resultado la muerte de su hijo Abel. En Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y el pecado es toda transgresión contra Dios y su palabra. Nunca sabremos a dónde nos llevarán las consecuencias del pecado. Aunque tratemos de ocultar nuestra desobediencia, no podremos detenerla y ésta empeorará. La única solución al pecado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? El pecado sigue destruyendo nuestra vida. Puede que no veamos su consecuencia de manera inmediata, pero tarde o temprano vemos sus resultados. La única manera correcta para lidiar con el pecado es admitir ante el Señor que le hemos desobedecido. Debemos confesar nuestros pecados, aceptando que hemos desobedecido a Dios y pedirle que nos perdone por la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. El que encubre sus pecados, dice la Escritura, no prosperará, pero el que los confiesa, el que los dice, el que se los dice al Señor y los deja de practicar, dice, este alcanzará misericordia. No se trata solamente de que yo continuamente me equivoque y confiese y siga haciendo lo mismo, siga teniendo una vida de pecado, sino que yo confiese mis pecados al Señor, me arrepienta y que ese arrepentimiento traiga un cambio de actitud en mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí recién dice la Escritura, cuando nosotros cambiemos y nos apartemos y tengamos ese arrepentimiento en nuestro corazón, alcanzaremos su misericordia. Entonces, a través de lo que hemos visto en esta breve introducción, podemos nosotros comprender la gravedad del mismo pecado y cómo éste entró al mundo por medio de la desobediencia de Adán y de cómo también ha afectado la naturaleza humana, separándola de Dios y condenándola al infierno. La práctica de todo pecado trae consecuencias para aquellos que lo practican, tal y como lo declara Salomón, ¿cierto?, en el proverbio que nosotros leímos acá, que encubre sus pecados no prosperará. Vamos a ver entonces cuáles son estas consecuencias en la vida del hombre y el remedio que Dios nos ha entregado, gracias, para escapar entonces de los trágicos efectos del pecado. Pecado que muchas veces no nos da la libertad para que podamos alabar y bendecir el nombre del Señor.
Pecado que muchas veces nos ciega y que no nos permite ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Pecado que muchas veces nos trae derribados a las plantas del Señor. Pecado que muchas veces no nos permite darle a Dios la honra y la gloria que Él merece, cómo lo merece y dónde lo merece. El pecado se presenta en la vida del hombre y de la mujer como algo deleitoso, porque trae, si bien es cierto, un placer temporal a la vida del ser humano, algo que gusta en el momento. Sin embargo, sus consecuencias son trágicas. Son trágicas para aquellos que las practican. Ya vimos que el pecar es transgredir la ley de Dios, y esta ley se transgrede al practicar muchas cosas que la Biblia condena. A lo largo de la Escritura se nos detallan muchos pecados. Por ejemplo, lo que encontramos en el libro de los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, donde aparecen las obras de la carne. También el mismo apóstol Pablo nos presenta otra lista en 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Y sigue el Señor dando otra lista de pecados ahí en el libro de Corintios 6, del 9 al 10. En el libro de los Proverbios, que también leímos, se nos presentan otros. Proverbios 6, capítulo 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altívolos, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Y finalmente en Apocalipsis capítulo 22, 15 se nos da otro listado más. Más dice: los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Un gran listado que nosotros podemos encontrar a través de la Escritura. Como factor común entre ellos, nosotros podemos ver, alabado sea el nombre del Señor, que la primera consecuencia de practicar el pecado es la condenación eterna. Pero vamos a ver en detalle qué es lo que es o cuáles son las consecuencias del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Fíjense que en primer lugar el pecado cosecha mal para nuestro propio perjuicio. Eso nos dice la Escritura en Gálatas 6, del 7 al 8. No se engañen, no nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrara, dice la Escritura, y cuando habla de hombre también habla de la mujer, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, dice la Escritura, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, del 7 al 8. Por lo tanto, hermano, el que practica el pecado debe estar seguro que su pecado cosechará corrupción y destrucción, que lo conducirán al fracaso total en su vida y al sufrimiento seguro. En Gálatas se nos dice que nadie puede escapar de esta ley espiritual, que aquello que se siembra se cosecha. Tal y como ocurre en el orden natural, si usted siembra maíz, tiene que sembrar maíz y no va a cosechar por otros. Igual es en lo espiritual, ya que si nosotros sembramos, la justicia del Señor traerá una gran cosecha de bendición para nosotros. En contraste, si nosotros sembramos para nuestra carne, vamos a cosechar de ella muerte y corrupción por el mismo pecado que sembramos. Esto es parecido a un boomerang que nosotros tiramos, que nosotros arrojamos, y ese boomerang tarde que temprano va a volver. Va a ser la fuerza con la cual nosotros la tiremos. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Tarde que temprano ese boomerang va a volver a la mano que le arrojó, causando a lo mejor algún daño. Y esto nosotros lo podemos ver en la Biblia. Por ejemplo, Jacob, dice la Escritura, engañó a su padre haciéndose pasar por su hermano, ¿se acuerdan? Para que lo bendijera. Génesis capítulo 27, del verso 1 al 40. Pero después de eso dice la Escritura que cosechó exactamente lo que él hizo, ya que su suegro Labán, ¿se acuerdan? Lo engañó con sus hijas al no darle a Raquel y a Lea, haciéndolo trabajar 14 años para obtener lo que él quería.
Labán, el suegro de Jacob, le cambia el salario muchas veces, cerca de 10, dice el libro de Génesis. Y sufrió un total, de 20 años, todo por haber escapado de su casa después de haber engañado a su padre y a su hermano. Pero fíjense que la cosecha de Jacob no termina ahí, porque sus propios hijos después lo engañan, tal y como él lo hizo con su propio padre. Sus hijos le hicieron creer a Jacob que su hijo José estaba muerto. Y sin duda alguna, esta es una clara muestra de cómo se cumple la ley de la siembra y de la cosecha. Por ello, todo aquel que peca cosechando mal, y esto le traerá en el futuro terribles consecuencias que le provocarán gran sufrimiento. Es obvio que es lo contrario cuando nosotros sembramos para bien. Por lo tanto, cuando nosotros sembramos para la carne, sembramos para el pecado, recibiremos de la carne corrupción y muerte. Alabado sea el nombre del Señor. En segundo lugar, el pecado esclaviza. Como dice Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Otra de las terribles consecuencias del pecado es que los vuelve sus esclavos. Un esclavo, usted sabe que era una persona que perdía todos sus derechos de ser una persona libre, porque no tenía voluntad propia para escoger, sino que sus acciones y su vida se limitaban al deseo de su amo. Así es el hombre y la mujer que practica el pecado. Se vuelve un esclavo de este, ya que no puede liberarse de él, sino que lo ata con fuertes cadenas espirituales que lo arrastran al infierno. Por ello Jesús dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No tiene la capacidad para romper esas cadenas que lo esclavizan. No se trata de un esfuerzo humano, de terapia psicológica que le puedan ayudar a liberarse de estas fuertes ataduras, porque son espirituales. Solamente el poder del Espíritu Santo que está en este lugar hoy día es el que puede hacer ese milagro. Muchas veces el pecado que nosotros hacemos nos esclaviza, nos ata. Estamos libres y queremos ser libres para adorar el nombre del Señor, pero viene ese pensamiento y nos recuerda que hemos pecado contra Dios y no tenemos la libertad para levantar nuestras manos y glorificar su nombre. Por eso el Espíritu Santo que está hoy en día aquí, escuchando en nuestros labios, en nuestra boca, para que nosotros podamos confesar nuestros pecados y apartarnos y podamos recibir la bendición de Dios. En tercer lugar, el pecado destruye la vida de los que lo practican. Destruye paulatinamente la vida de los seres humanos. Y uno puede ver en todos los tipos de prácticas pecaminosas. No lo voy a leer, pero por ejemplo, para que usted lo lea en su casa. El mismo libro de los Proverbios advierte que nosotros debemos alejarnos de la borrachera, porque eso mismo que nos provoca un deleite temporal, alabado sea el nombre del Señor, va a hacer lo que va a provocar la esclavitud del hombre hasta destruirlo. Proverbios capítulo 23, versículo 29 al 35. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. De igual forma debemos también en aquellos que practican el adulterio y la fornicación, como nos dice Proverbios capítulo 7, del versículo 7 al versículo 27. Nos habla el Señor y nos dice que nuestro corazón esté atento, que no se aparte nuestro corazón de sus caminos, que no erremos por las veredas, porque muchos han caído a causa de este pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Y en general así es con todo pecado, ya que sus conductas pecaminosas los alejan de Dios, conducen sus vidas al fracaso total. Llámese ese pecado idolatría, soberbia, codicia, homicidio, robo, etc. Por eso el profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículo 20 dijo: el alma que pecare, esa morirá. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios los bendiga, hermanos amados. Amén. Hemos visto entonces las consecuencias del pecado. Debemos de tener mucho cuidado nosotros con las decisiones que tomamos, porque esta tarde que temprano nos cobrarán en nuestras vidas.
tarde que temprano traerá una repercusión en nuestra vida, sea esta buena o sea esta mala. Por eso, como nos decía el Señor hace un tiempo atrás, si hoy oyes la voz del Señor, no endurezcas tu corazón por más tiempo. Si hoy hemos oído la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón por más tiempo. Él nos ha hablado, Él ha estado con nosotros, ha sido presente con cada uno de nosotros como un Padre amoroso, hablándonos y diciendo: hijo, hija, no hagas esto, hijo, hija, no te vayas por acá, hijo, hija, toma bien tus decisiones. Pero llegado el momento cuando nosotros tenemos que hacerlo, lamentablemente esa voz del Señor que Él nos ha entregado y nos ha hablado usando diferentes instrumentos, lo dejamos de lado. Alabado sea el nombre del Señor. Esas consecuencias de nuestros pecados son las que debemos evitar en nuestra vida, tomando buenas decisiones para el Señor, tomando decisiones en la voluntad de Dios, porque el deseo del Señor es que nadie se pierda, sino que todos puedan ser salvos de la condenación eterna. Por eso que Dios establece un medio para que nosotros podamos escapar de las consecuencias de nuestro pecado. Porque el mismo libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Dios nos ofrece la salvación de nuestras almas a través de la fe en su Hijo Jesucristo, también el que murió por nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Dios entonces, como juez justo, demanda el castigo por el pecado, ya que al dejarlo sin pecado, sin castigo, sería una injusticia, y por tanto, dice la Escritura, no puede pasarlo por alto. De allí que vino a esta tierra para pagar por nuestros pecados, para que nosotros fuésemos salvos a través de su sacrificio. Imputar significa atribuirle algo bueno o algo malo a alguien, y en este sentido todos nuestros pecados fueron imputados a Jesús, quien pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Nuestros pecados entonces fueron atribuidos, imputados, cargados a Cristo, y Él pagó completamente nuestra deuda. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que nosotros debemos comprender cada día cuán grande y misericordioso ha sido el Señor con cada uno de nosotros. Y nuestra respuesta a esa gratitud, y nuestra respuesta a esa grandeza, a esa misericordia y a ese amor derramado por cada uno de nosotros, debe estar de acuerdo, debe estar a la altura de lo que Dios ha hecho por nosotros. Por lo tanto, amado hermano, existen 3 imputaciones del pecado que nosotros conocemos a través de la Escritura. La imputación del pecado de Adán a la raza humana, porque dice Romanos 5:12, que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Como ya hemos visto, por medio de la desobediencia de Adán, el pecado pasó a toda la humanidad. Este mal fue imputado a los seres humanos de tal forma que todos nacemos con esta naturaleza pecadora, y son esos pecados los que nos condenan. En segundo lugar, la imputación de nuestros pecados a Cristo. Primera de Pedro 2:24, que llevó, dice, él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida nosotros fuimos sanados. Lo llamamos entonces la sustitución del pecador por Cristo, ya que Cristo toma nuestro lugar, ya que Cristo toma el lugar del pecador arrepentido, y así es librado de la condenación. Y finalmente, en tercer lugar, la imputación de la justicia al creyente. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La adjudicación de la justicia de Dios al creyente en Cristo, algunos teólogos lo llaman, y en este sentido, la justicia de Cristo le es adjudicada, le es traspasada al creyente para presentarlo santo y sin mancha delante de su Padre, para que éste sea salvo de la condenación eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados.
De esta forma entonces Dios provee la solución para el estado de condenación en la cual el hombre se encuentra, ya que si éste se arrepiente de sus pecados y cree que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para salvarlo, este es hecho santificado y heredero de la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Como cristianos, ¿cuántos son cristianos acá? Mira, hermano, usted es cristiano, despierte, está al lado mío. Estamos adorando el nombre del Señor. Como cristianos, nuestros pecados han sido perdonados y damos gracias al Señor por aquello. Y hemos nacido a una nueva vida, tal y como lo declara Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos le han recibido acá? Les dio potestad, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A partir de aquí, Dios crea en nosotros una nueva naturaleza, la cual nos capacita para buscar a Dios y tener comunión con Él, de modo que si alguno está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Sin embargo, esto no significa que el creyente ya no tenga la vieja naturaleza, pues esta continúa allí. Por ello nosotros debemos de luchar por alimentar la nueva naturaleza, alimentar para que crezca el nuevo hombre en nosotros, para que no cedamos a los deseos de la carne. Por eso la Escritura nos dice que la palabra del Señor es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, para partir el alma, alabado sea el nombre del Señor, para dividir este hombre espiritual de este hombre natural. Por eso que Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengue para que Cristo crezca en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la forma en la cual nosotros podemos tomar buenas decisiones. Esa es la forma en la cual nosotros podemos enfrentar las tentaciones, dejando que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Por eso que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Efesios, en el capítulo 4 del versículo 22 al 32, que en cuanto a la pasada manera de vivir, debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:22, versículo 23 ahora. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, dice la Escritura, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, hermano. No le demos lugar al diablo, que el Señor lo reprenda. El que hurtaba, dice, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Estoy leyendo Efesios 4:22 al 32. A fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. En estos versículos el apóstol Pablo nos enseña la manera de cómo los cristianos, nosotros en este día, podemos vencer esa naturaleza pecaminosa y vivir realmente para Dios. Debemos de renovar nuestra mente, renovar en el espíritu de nuestra mente. No debemos conformarnos a este siglo, sino que transformarnos. Debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Debemos sustituir también los viejos vicios pecaminosos por hábitos cristianos. Alabado sea el nombre del Señor. Y debemos también pedir perdón por nuestros pecados. Primera de Juan 2:1 nos dice el Señor: hijitos míos, miren cómo nos trata el Señor en esta hora, hijitos míos,
Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, ¿cuántos han pecado en este día? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros no pequemos. Pero como Él conoce nuestra naturaleza, sabe cómo nosotros somos, dice, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Debemos entonces esforzarnos como creyentes por vivir en santidad delante de Dios. Pero si pecamos como lo vamos a hacer cada día, debemos acudir con arrepentimiento a nuestro Señor para confesar nuestros pecados y pedirle el perdón. Como creyentes debemos de cuidar nuestra vida, de no seguir perseverando en nuestros pecados, ya que de hacerlo Dios, como nuestro Padre, puede disciplinarnos. Y no olvidemos que todo aquel que no se aparta de sus pecados jamás perseverará para bien. Vuelvo a repetir lo que leímos al principio. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Por ello, evaluemos nuestra vida y en oración pidámosle a Dios perdón por todos nuestros pecados y que el Señor nos ayude a identificar aquellos que aún para nosotros son ocultos. Porque ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice el Salmo 19:12, líbrame de los que me son ocultos. Dios, a través de su Espíritu Santo y su palabra, nos amonesta a dejar el pecado, a apartarnos del pecado, pero si el creyente no lo hace, de parte de él viene la disciplina. El libro de los Proverbios mismo, en el Proverbio 15:32, nos enseña que debemos aprender a amar la disciplina del Señor porque es para nuestro bien. El que tiene en poco la disciplina, dice el Proverbio 15:32, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Si usted hoy día escucha la corrección de Dios, Él le dará el entendimiento necesario a su vida. Lo ideal es que nosotros atendamos a la corrección desde el primer momento en que Dios nos amonesta. Pero si no estamos conscientes de aquello, vamos a experimentar la disciplina del Señor, ya que somos hijos suyos. El Señor demanda santidad de nosotros, demanda la santidad en sus hijos. Pero si estos se apartan y no atienden la amonestación del Señor, debemos tener conciencia, debemos estar conscientes de que vendrá sobre nosotros la disciplina con el fin de hacernos volver por el camino correcto. Muy diferente con los incrédulos que lejos de disciplinarlo, dice la Escritura, que endurece aún más su corazón para que su terquedad, su dureza de corazón los conduzca a la condenación, tal como le pasó al faraón. Dice Romanos 9:17-18, porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, Romanos 9:17-18, y para que mi nombre sea anunciado, bendigo por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios los bendiga. Termino con esto. El pecado entonces entró a este mundo por medio de la desobediencia de Adán y de Eva. No permita entonces que el pecado entre en su vida por un acto de desobediencia. Y así como todo hombre nace con esta naturaleza pecaminosa que lo impulsa a hacer el mal, la paga del pecado es muerte. Pero Dios ofrece un medio de salvación que es a través de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y es gracias a nuestro Señor que podemos llegar a obtener la victoria sobre el pecado y la muerte, sabiendo que un día todo mal tendrá su fin. La obediencia a Jehová nuestro Dios va mucho más allá de los pensamientos del hombre,
Como son más altos los cielos que la tierra, dice la Escritura, así son los pensamientos de Dios. La obediencia es más que un pretexto de hombres. La obediencia es morir al yo, a lo que a mí me gusta, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, y permitir a Jesús reinar en nuestro corazón. La obediencia a Dios va más allá de las normas impuestas por hombres. La obediencia a Dios son más que tradiciones o religiones. El ser obediente a Dios es pedirle que forje el carácter de su Hijo en cada uno de nosotros. Cuando nosotros pecamos delante de Dios, la relación más importante que se ve afectada por el pecado no es la relación con nuestra familia, no es la relación con nuestros amigos o amigas, es la relación que nosotros tenemos con Dios. Por lo tanto, amados hermanos, una exhortación por parte del Señor a tiempo. Ahora es mejor que tener un castigo perpetuo. Dios nos ayude entonces, amados hermanos, en esta tarde a comprender, a entender lo que Dios ha traído para cada una de nuestras vidas. El que confiesa sus pecados y se aparta, dice la Escritura, alcanzará misericordia. Pero el que lo encubre, el que lo tapa, el que lo trata de esconder, dice, no prosperará, no será bendecido. Por lo tanto, el pecado no debe ser encubierto, sino que debe ser confesado. ¿Cuántos en esta tarde quieren confesar sus pecados delante de Dios? ¿Cuántos en esta tarde quieren alcanzar la misericordia de Dios? ¿Cuántos en esta tarde llegaron con la intención de recibir la bendición y la misericordia de Dios para sus vidas? Pero que lamentablemente el pecado en nuestras vidas no nos ha permitido disfrutarla durante el trayecto de este servicio. Por eso les ruego en esta hora que pueda ponerse en pie, que podamos orar al Señor de la gloria, porque ese Espíritu Santo está en nuestro medio. Ese Espíritu Santo está con nosotros. Ese Espíritu Santo es el que puede hacer el milagro en nosotros si nosotros confesamos nuestros pecados. Usted conoce su vida, su corazón. Usted conoce lo que hace cuando sale de este templo, cuando está en el trabajo, cuando está en el colegio, en la universidad, cuando está en su hogar, cuando está solo, cuando está acompañado con su familia, con sus hijos, con su esposa. Cada uno de nosotros conoce el andar de nuestras vidas. Cada uno de nosotros, creo, tiene algo que confesarle al Señor. Cada uno de nosotros tiene algo que abrir en sus labios y entregarle al Señor para recibir su misericordia. Solo cuando yo confieso mis pecados y me aparto y muestro arrepentimiento por aquellos, es cuando alcanzaré la misericordia del Señor. El versículo 14 dice: más bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días.